Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante, un análisis profundo, donde vamos a desmontar, literalmente desde sus cimientos, ese paradigma anatómico cartesiano que ha dominado la pintura tradicional durante siglos. Imaginen que vamos a transformar por completo la manera en que entendemos la figura humana sobre un lienzo. Vamos a dejar muy atrás esa idea de la simple ilustración académica para sumergirnos de lleno en las densidades técnicas, semióticas y políticas de la pintura, o sea, lo que hoy definimos como una praxis pictórica verdaderamente contemporánea. Así que prepárense porque esto se pondrá sumamente interesante. Empecemos. Fíjense bien en esta cita. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Esta frase es francamente brillante. Nos la dejó el filósofo Maurice Merleau-Ponty y sienta toda nuestra base fenomenológica de hoy. A ver, históricamente, la Academia de Arte Occidental trató al cuerpo desde una fractura total. Asumían que la mente era una cosa, como el director de la orquesta, y la materia, el cuerpo, era algo inerte que simplemente había que calcular y copiar con exactitud matemática. Pero la fenomenología de la encarnación cambia las reglas del juego. Nos dice, un momento, el cuerpo no es un simple objeto de estudio puesto ahí en una tarima para que lo pintemos. Es nuestro instrumento primario. Es nuestra apertura sinestésica hacia el mundo. De hecho, es el anclaje físico desde el cual el espacio mismo empieza a tener sentido. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y directa. 1. Pasaremos de la anatomía al sujeto. 2. Abordaremos la geopolítica y los saberes situados. 3. Entraremos en la semiótica y la materialidad pictórica. 4. Analizaremos los soportes expansivos y desprendidos. Y 5. Veremos todo esto aplicado en la praxis contemporánea con dos casos increíbles. Vamos con la primera parte. Número 1. De la anatomía al sujeto. El punto crucial aquí es entender esta dualidad. Por un lado, tenemos al cuerpo-objeto. Imagínense ese cuerpo alienado, súper domesticado por lo que llamamos la mímesis euclidiana, sometido a un canon de proporciones hiperestricto y diseccionado por una mirada totalmente objetivante. Resulta hasta asombroso pensar que esta rigidez matemática dictó qué cuerpos eran dignos de ser pintados por más de 400 años, ¿no? Pero, del otro lado, emerge el cuerpo sujeto. Este cuerpo sí pulsa, tiene peso, siente fatiga, guarda memoria, y sobre todo, tiene una experiencia cinética, de movimiento vital. Hablamos de una corporalidad que se resiste a la mirada pasiva y distante del espectador clásico, para convertirse de hecho en un territorio político vivo y en tensión constante. Y claro, la destrucción de ese ideal clásico y universal no pasó de la noche a la mañana. Fue literalmente un asalto sistemático, liderado por las vanguardias del siglo XX. Piensen en el expresionismo, que agarró la anatomía y la deformó por completo para poder gritar una violencia emocional que ya era insoportable. Luego el cubismo, que destrozó nuestra ilusión de ver las cosas desde un solo ángulo, fragmentando el espacio y el tiempo en la tela. El surrealismo, por su parte, licuó todas nuestras certezas racionales metiéndose de lleno en el inconsciente. Todo este recorrido increíble pavimentó el camino para el arte contemporáneo. Hoy, representar algo ya no busca la estabilidad formal, sino que convierte al cuerpo en un sitio de pura y dura problematización conceptual. Avancemos a nuestro segundo tema. Número 2. Geopolítica y saberes situados. Aquí entra en escena la pensadora Donna Haraway con su concepto de saberes situados, y nos obliga básicamente a tirar a la basura el mito de la mirada neutra. A ver, no existe algo como la pintura universal. Eso es una ficción. Cada vez que un artista da una pincelada, cada elección de color, cada figura que pone en el lienzo, todo se produce desde coordenadas hiperespecíficas. Hay una localización geográfica, una carga histórica innegable y marcas clarísimas de clase y de género. Entonces, toda representación visual exige inevitablemente decisiones ideológicas súper profundas. No pintamos en el vacío. Y esto cobra un sentido vital especialmente en los contextos latinoamericanos. Toda esta teoría nos lleva al poderoso concepto del cuerpo-territorio. Aquí, el cuerpo no es solo donde termina tu piel y empieza el aire. Es la primerísima frontera donde se vive la resistencia o, por el contrario, la colonización. Las carnaciones en la pintura, o sea, los tonos de la carne, ya no pueden ser esos ideales renacentistas. Tienen que hacer visibles identidades que han sido marginadas. Tienen que mostrar las marcas del trabajo pesado, los traumas sistémicos. Lo que se busca hoy en la praxis es una fusión total entre la materia pictórica y el entorno físico real. Es decir, adiós para siempre a esos fondos neutros y puramente decorativos. Llegamos así a la tercera estación, número 3, semiótica y materialidad pictórica.
Si nos ponemos un poco más técnicos y hablamos en términos de semiótica, basándonos en el teórico Charles Sanders Peirce, aparece lo que llamamos la huella indexical. Piénsenlo así. Muchas veces el pincel tradicional funciona como un muro, un intermediario que aleja al cuerpo del artista de su propia obra. Pero ¿qué pasa si botamos el pincel? La materia pictórica empieza a registrar directamente la energía, el peso y hasta la fricción del cuerpo vivo. Esto se hace mediante antropometría directa, usando el propio cuerpo como sello. El cuerpo ya no es algo que se representa ahí a lo lejos, sino que se convierte en el presentador directo y táctil de la marca en el lienzo. Y si nos metemos al laboratorio y analizamos la química y la reología de estos materiales, la cosa se pone aún más fascinante. Miren estos datos. Cuando un artista integra cargas inertes, como arcillas o tierras de un lugar específico, esto no solo cambia el color, aumenta la viscosidad y le da una granulación tremenda al óleo o al acrílico. Estás pegando el suelo geográfico real en la obra. Si usan cenizas o carbón, obtenemos unos grises súper profundos y porosos que nos gritan conceptos como el fuego, el duelo, lo que quedó. Y si hablamos del uso de fluidos biológicos simulados, bueno, ahí estamos subvirtiendo por completo la limpieza burguesa del arte tradicional. Le inyectamos una viscosidad orgánica, algo a veces abyecto, que redefine lo que significa pintar carne. Esto es reología pura, aplicada al peso político del arte. Sigamos adelante. Número 4. Soportes expansivos y desprendidos. Como pedagogos del arte contemporáneo, nos toca desarticular críticamente lo que llamamos el bastidor institucional. Piensen en el clásico lienzo de lino perfectamente tensado sobre un rectángulo de madera. Durante siglos funcionó como una ventana mágica que aísla por completo a la pintura de la realidad y del polvo del mundo real. Pero si estamos hablando de un cuerpo situado, un cuerpo atravesado por crisis y tensiones sociales, ese cuerpo necesita evitar un soporte que sea igual de vulnerable, un soporte que se desgaste. El marco, literalmente, tiene que romperse para que la obra pueda poner los pies en la tierra. Esto nos ha abierto las puertas a metodologías experimentales riquísimas en el taller. Vemos artistas trabajando con objetos encontrados, cartones recogidos en la madrugada, chapas oxidadas, sábanas o mantas de segunda mano. ¿Y por qué hacen esto? Porque esos materiales ya vienen cargados con una memoria social innegable antes de que alguien les ponga una sola gota de pintura. Además, usar telas blandas, soltarlas del rigor de la madera, permite que la obra se pliegue, que caiga como cae la piel, forzando una confrontación en 3 dimensiones con quien camina por la sala de exposición. Y finalmente llegamos al quinto punto. Praxis contemporánea. 2 casos que llevan toda esta teoría a la acción de manera magistral. El primer caso práctico que analizaremos estremece las bases mismas de la disciplina artística. Hablamos de la obra Manta, de la súper reconocida artista mexicana Teresa Margolles. Aquí, el concepto de huella indexal que mencionamos antes se lleva a su límite más extremo. Margolles no hace una pintura figurativa de un cuerpo. Ella sustituye toda representación por el residuo físico y literal de la violencia. Utiliza grandes lienzos, desprovistos de cualquier bastidor de madera, que actúan casi como sudarios forenses. Estos lienzos son impregnados directamente con fluidos biológicos reales, obtenidos en morgues tras el lavado de víctimas de la violencia sistémica y geopolítica. Básicamente, la química de los fluidos orgánicos se convierte en el pigmento. Es una denuncia implacable, imposible de ignorar, porque está anclada en la evidencia material pura. Nuestro segundo caso práctico, igual de potente pero desde otra trinchera, es la obra de la gran pintora Jenny Saville, específicamente su pieza monumental Strategy. Lo genial de Saville es que ella plantea el desafío desde las entrañas mismas de la pintura clásica al óleo. Ella hackea la mirada hegemónica y voyerista al tomar el cuerpo femenino y recodificarlo en una escala gigantesca ineludible. Fíjense en la técnica, utiliza un empaste rugoso y extremadamente denso. Al alterar así la reología del óleo, la pintura en sí misma simula el peso y la viscosidad de la grasa y el tejido celular subcutáneo. El desnudo deja de ser ese adorno normativo inofensivo y se transforma en un mapa médico, un paisaje topográfico profundamente crudo y visceral. Nos demuestra de manera impecable cómo el lenguaje técnico clásico puede ser utilizado como un arma crítica. A lo largo de esta sesión, hemos recorrido juntos cómo desmantelar ese viejo objeto para darle lugar al sujeto que siente. Hemos visto cómo politizar la química del pigmento y cómo destruir el formato tradicional para poder encarnar la materia. Así que, para cerrar y dejarles pensando un buen rato, a la luz de todo este andamiaje visual y teórico, surge una pregunta que no podemos esquivar.
¿De qué manera esas imágenes súper asépticas, retocadas y normativas que consumimos pasivamente todos los días en nuestras pantallas operan de manera silenciosa, como mecanismos de control sobre las fronteras vulnerables de nuestro propio cuerpo-territorio? Es una provocación que sinceramente espero los acompañe y desafíen cada futuro acercamiento al arte y a la imagen visual. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.